Hola, buenos días, bienvenido. Empecemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy revisaremos del capítulo 20 del libro del profeta Ezequiel los primeros 9 versículos para el tiempo devocional que hemos titulado La persistente rebeldía de Israel. La persistente rebeldía de Israel. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 20 del libro del profeta Ezequiel, versículos 1 al 9. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho Jehová el Señor. ¿A consultarme venid vosotros? Vivo yo, que no responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: Yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto, y con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Bien, ahora en la Nueva Traducción Viviente, mismo pasaje, capítulo 20, versículos 1 al 9. El 14 de agosto, durante el séptimo año de cautividad del rey Joaquín, algunos de los líderes de Israel vinieron a pedir un mensaje del Señor. Se sentaron frente a mí en espera de su respuesta. Entonces recibí el siguiente mensaje del Señor: Hijo de hombre, diles a los líderes de Israel: esto dice el Señor soberano. ¿Cómo se atreven a venir a pedirme un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no les diré nada. Hijo de hombre, levanta cargos contra los líderes y condénalos. Hazle ver que los pecados de sus antepasados fueron realmente detestables. Dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Cuando elegí Israel, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne que yo, el Señor, sería su Dios. Ese día juré solemnemente que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo había explorado para ellos, una buena tierra donde fluyen la leche y la miel, la mejor tierra de todas. Entonces les dije: cada uno de ustedes deshágase de las imágenes repugnantes con las que están tan obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo. Pero no lo hice porque actué para proteger el honor de mi nombre. Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas, a las cuales me di a conocer cuando saqué a los israelitas de Egipto. La persistente rebeldía de Israel. Vemos un Dios ofendido. Ezequiel en el capítulo 20 y en el capítulo 21 habla de esta condición ahora de Dios. Los cautivos de Babilonia estaban al tanto de las noticias que llegaban de Jerusalén y las batallas que las otras naciones estaban librando.
Esto se debía a que Nabucodonosor estaba involucrado en las guerras más importantes. El pueblo siempre esperaba que él fuera derrotado para que ellos pudieran volver a su país. No obstante, deberían haber reconocido que era por su pecado que vivían fuera de su tierra. Pero en lugar de arrepentirse, esperaban que las batallas les favorecieran. No podían ver que Dios las estaba controlando y que Él las dirigía como mejor le parecía, y no como su pueblo desobediente deseaba. Al terminar el anuncio general del juicio venidero, Ezequiel describe la visita de algunos ancianos que fueron a consultar a Jehová por medio de él. Dios rehúsa hablarles porque el pueblo no quiere obedecer de todos modos. A través de toda su historia, ellos habían sido rebeldes a Dios. Ezequiel les enseña que Dios tiene el control sobre las naciones y echa por tierra cualquier esperanza vana que pueda tener. Les recuerda cómo el Señor había suplido sus necesidades y protegido durante su historia pasada. A pesar de este cuidado, habían respondido con rebelión. Por lo tanto, había llegado el día del juicio. A continuación les presenta varias situaciones específicas que describen la razón de su castigo y lo que podían esperar en el futuro inmediato. Lo veremos del capítulo 20 al capítulo 24. Así que Dios pone de manifiesto la rebelión de Israel y el perdón de Dios a través de su historia. Dios a Israel en esta relación. Como nación, Israel había nacido en Egipto. Dios se había manifestado a ellos como protector y salvador. Ante los egipcios había engrandecido su nombre y había exaltado a Israel sobre las naciones, mostrando esto con sus hechos poderosos. Al pueblo solo le quedaba reconocer que su Dios era superior a los dioses de Egipto. Con alguien tan poderoso a su lado no había por qué temer. Solo debían preocuparse de obedecer lo que Él les pedía. Aunque habían visto sus portentos, aunque habían visto los milagros y sabían que aquel poderoso Dios les había dicho, yo soy Jehová, vuestro Dios, el pueblo se hizo rebelde. No reconoció el privilegio de que gozaba, sino que prefirió buscar la ayuda de dioses inútiles que habían conocido en Egipto, cometiendo así un acto de traición al Señor. A pesar de su rebelión, Dios los sacó de Egipto, no por lo que eran, sino a causa de su nombre, para que éste no se viera desprestigiado ante las otras naciones. En aquel tiempo, cada país tenía su Dios, con el cual se identificaba. Si un pueblo era poderoso, los demás consideraban que se debía a que tenían un Dios fuerte. Así es como llegaban a ser respetados los dioses de las naciones más destacadas. De la misma manera, consideraban que aquella nación que sufría derrotas seguramente era porque su Dios era débil. Así que, ¿qué clase de Dios era Jehová, el Dios de Israel? Esta mentalidad popular explica por qué el Señor ayudó y libró a su pueblo en muchas ocasiones a pesar de su rebelión. Su intervención no era causada por ellos, sino por causa de su propio nombre. Había idolatría en Egipto. Había idolatría que ellos estaban cargando. Así que también los ancianos vienen a Ezequiel para consultar a Jehová. Pero él se negó a que lo consultaran, en lugar de lo cual les recordó sus repetidas rebeliones contra él. Los ancianos eran conservadores y ortodoxos, en cierto modo, consultaban al Señor, pero sus corazones estaban muy lejos de él. Los ídolos impiden recibir al hombre la respuesta de Dios a sus preguntas. Cuando Dios nos muestra nuestros pecados y nos muestra su gracia conduciéndonos al arrepentimiento, muchos prefieren abandonar. Muchos se dicen aburridos. Lo hemos escuchado muchas veces.
La Biblia está llena de mandamientos. La Biblia está llena de prohibiciones. ¿Acaso contiene algo más que no sea juicio? Y la gente, en lugar de reaccionar correctamente a la palabra de Dios, nos encontramos en el peligro de permanecer tibios, de no tomar decisión, de no estar en una condición que nos permita escuchar la palabra y atenderla. Así que estas profecías sobre Jerusalén vienen después de esta consulta. La ocasión de este grupo de profecías fue la llegada de estos ancianos del pueblo en el cautiverio para hacer esta consulta al profeta. Pero el profeta les hace un repaso de la historia de Israel. El profeta enseña todo lo que hizo Jehová en consideración de su propio nombre, todo aquello que ha hecho Jehová por esta nación. Puesto que el pueblo piensa consultar a Dios solamente en el tiempo de peligro, se les contesta que no podrán consultar a Jehová. Basta que miren la historia de sus padres, las abominaciones, para ver la razón por la cual Dios no desea contestar aquellos cuestionamientos. En Egipto, Dios había jurado que salvaría a su pueblo desde allí, lo que efectivamente hizo. A pesar de esta bendición, el pueblo se rebeló cometiendo abominaciones. Algunos ancianos visitan a Ezequiel para esta consulta. Pero Jehová responde: no voy a dejar que ustedes me consulten. Cuando escogí a Israel y me rebelé a ellos en Egipto, juré que les llevaría de Egipto a una tierra de abundancia. Se les dijo que abandonaran la idolatría, pero no lo hicieron. En vez de castigarlos, Dios actuó por honor de su nombre y los sacó de Egipto. Habían tenido advertencias. Israel se encuentra en esta condición entre los meses de julio y agosto del año 591, 2 años después de la primera visión de Ezequiel y 4 antes de la destrucción total de Jerusalén. Los ancianos de Judá fueron a Ezequiel, quizá para ver si el profeta tenía buenas noticias acerca de cuándo ellos estarían regresando a casa. Después de que Ezequiel los reprendiera tan violentamente las otras veces, es sorprendente que ellos regresaran, sin hablar de que esta ya era la tercera ocasión que regresaban. Parece como si el mensaje del Señor hubiera llegado a su corazón, al menos lo suficiente como para que tuvieran curiosidad acerca de qué más les podía decir Ezequiel. Con frecuencia, también nosotros inventamos una serie de buenas razones por las cuales no podemos escuchar, estudiar, leer ni meditar en la palabra del Señor. A veces nos encontramos presentes cuando se escucha, se lee o se estudia la Biblia. Sin embargo, tenemos la insistente sensación de que preferiríamos no hacerlo en un momento determinado y nos mortificamos por esa lucha interna. Ese conflicto es evidencia de que el mensaje del Señor ha llegado a nuestro corazón y está obrando en nosotros. Si ese no fuera el caso, entonces no habría ningún conflicto. Ni siquiera pensaríamos en escuchar a Ezequiel, ni tampoco estar en circunstancias cuando se usa la palabra. El estado espiritual en que se encontraban aquellos hombres no les permitía tener ningún derecho a preguntarle nada a Dios. Claro está que ningún hombre en su estado espiritual natural lo tiene. Solo por la gracia de Dios nos podemos acercar a Él como un niño se acerca a su padre. No obstante, antes de que en su gracia Dios dejara que los ancianos se le acercaran, quería que lo oyeran y tomaran en cuenta su juicio. La pregunta reiterada tiene la fuerza de una orden.
De hecho, es similar a la que se hacen los padres cuando dicen, ¿vas a lavar los platos? Y a los pocos minutos afirman, vas a lavar los platos. Si Ezequiel los iba a juzgar, debería llegar al meollo del problema, al punto central, a las abominaciones prácticas de los padres. La elección de Israel se remonta a la época cuando el Señor prometió que Él, como el Dios del pacto del perdón constante, sacaría a la nación de Egipto. En ese entonces, más de 7 siglos antes de la época de Ezequiel, Dios les había dicho a los israelitas que se deshicieran de las abominaciones y de los ídolos de Egipto. Ciertamente, Dios no aniquiló al pueblo de Israel cuando se encontraba aún en Egipto, porque entonces las naciones extranjeras lo hubieran podido ridiculizar. ¿Qué clase de Dios tienen? ¿Qué Dios tan débil? Habrían dicho que carecía de poder para cumplir las promesas que había hecho de rescatar a su pueblo y de bendecir a todos los demás por medio de la nación que habían escogido para él. Por causa del amor para con sus escogidos, y ciertamente no por la lealtad que ellos tuvieran hacia él, Dios les reveló su palabra. Los sacó de Egipto y estableció su pacto con ellos sobre la base de las leyes que fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. El sábado era un día, era una señal especial del pacto. Ninguna otra nación tenía una costumbre como esa. El sábado los diferenciaba de los egipcios, tal como más tarde los iba a diferenciar de los cananeos y después también de los babilonios. Dios quería que su pueblo escogido fuera diferente y por eso les dio las leyes del pacto para preservar a los israelitas para él, apartándolos de un mundo pecaminoso. De ese modo eran santos, es decir, apartados para Dios. Pero estos hombres, miserablemente endurecidos en sus corazones, que piden permiso a Dios para seguir en pecado, aun cuando están sufriendo por ello. Dios está justamente enojado con los que resuelven seguir sus transgresiones, con los que resuelven seguir sus propios pensamientos. Dios no recuerda las malas obras que hemos adoptado de nuestros padres, las malas obras que hemos adoptado de parte de nuestra familia. Así que es importante esta parte. Ellos quieren escuchar algo de Dios. Ellos quieren recibir respuesta. En el versículo 4 dice, ¿los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Le dice Dios al profeta. ¿Vas a actuar tú como abogado a favor de ellos? ¿No es este el tiempo propicio para que desempeñes ese oficio? Tu trabajo ahora es hacerles conocer el motivo de su peligrosa situación, el cual les resultará evidente cuando repasen el pasado nacional. No es momento de estar de abogado, es momento de mostrar su pecado, es momento de recordarle sus iniquidades. Dios los había cuidado, Dios los había preservado y ellos no estuvieron dispuestos a arrojar lejos de ellos las abominaciones, a dejar de contaminarse con los ídolos. Ellos habían seguido con prácticas religiosas de sus vecinos egipcios.
tal como lo atestigua Josué 24:14. La sinrazón de su desobediencia a tales mandamientos por los que Dios justamente pudo haberlos exterminado tan pronto como comenzaron a constituir un pueblo. Es extraño que ni aun todas las plagas de Egipto fuesen suficientes para curarles de su afecto a los ídolos de Egipto. Sin violar su justicia, Dios podía haber dicho que se mueran con los egipcios, que perezcan justamente este pueblo con aquella nación idólatra. La maravillosa liberación que Dios obró a favor de ellos, no obstante, fue grandiosa. Aunque habían perdido el derecho al favor de Dios, cuando Él mismo se las estaba otorgando la misericordia, a pesar de eso, se regocijó contra el juicio y Dios llevó a cabo lo que se había propuesto por consideración a su nombre. Cuando no hay en nosotros nada que le preste un motivo para concedernos sus favores, Dios mismo se provee de la razón de su amor. Hemos recibido muchas cosas por gracia. Hemos recibido muchos regalos de parte de Dios. La razón es su amor. La razón es su misericordia. La razón es su gracia. Hemos recibido esto de parte de Dios. Hay una clase de persona en cuya presencia el creyente suele no sentirse muy cómodo. Es la persona ingrata que cree que tiene derecho a todo y que nunca da gracias por nada a nadie o a Dios. Y esto es cada vez más constante hoy en nuestra sociedad. Esto es cada vez más constante encontrarlo. ¿Cómo podemos vivir con ellas? ¿Cómo podemos nosotros estar en la condición de enfrentarles o de presentarles la palabra de Dios? Primero, en lo que hemos leído nos da varios puntos, varias normas, las bendiciones de Dios. A pesar de la idolatría de los hijos de Israel en Egipto, Dios los sacó de la tierra donde se encontraban y los llevó a la tierra donde fluye leche y miel. La idolatría continuó durante los 40 años que anduvieron por el desierto. La gente escogió seguir el ejemplo de sus padres en lugar de los mandamientos de Dios. A pesar de eso, hubo bendición. A pesar de eso, las bendiciones de Dios no cesaron. Y la gracia de Dios ahora nos permite ser salvos. La paga del pecado es la muerte, pero Dios siempre manifiesta su gracia. Debido a su amor y a su gracia, Dios nos acepta y está dispuesto a manifestar su santidad en nuestra vida. Por medio de su gracia es posible. Es necesario, muy necesario, que mostremos con nuestra vida que estamos dispuestos a seguirle y obedecerle. Tenemos una invitación, no solamente a recibir a Cristo como Salvador, sino también a reconocerle como el Rey de nuestra vida y hacer todo lo que está a nuestro alcance para obedecerle y servirle. Así que la obra que se demanda de nosotros es clara. Es necesario que nosotros demos acciones de gracias a Dios. Que estemos dispuestos a hacer lo que Dios demanda de nosotros, para sacar de nosotros cualquier rebelión y que decidamos seguirle, que decidamos glorificarle, que decidamos alabarle. Esto es necesario. Es necesario que nosotros seamos agradecidos con Dios.
Al igual que Israel, al igual que Judá, Dios nos ha dado sus bendiciones, Dios nos ha dado de su amor, Dios nos ha dado de su gracia. Su misericordia ha estado sobre nosotros. Pensemos en esto. El hecho de que Israel fuera librado de la ira de Dios no era debido a que hubieran hecho algún bien de su parte o de su lado. Fue solo por la misericordia y gracia divina y a causa de su nombre. El nombre del Señor expresa su verdadero carácter, el que se ha revelado. La reputación divina entre las naciones estaba en juego porque había hecho un pacto de fidelidad con su pueblo. En vez de darles el castigo que merecían, Dios les dio libertad. En lugar de darnos a nosotros lo que merecíamos, nos ha dado lo que no merecíamos, su perdón, su amor y su misericordia. Así que todas estas cosas deben estar cercanas a nuestro corazón. Hasta aquí Ezequiel da una vista panorámica de la rebelión de Israel. Y también Dios nos da una vista panorámica de nuestras rebeliones a lo largo de nuestra vida. El énfasis es sobre los intentos de Dios por hacer que la nación regrese a Él. ¿Cuántas veces Dios ha buscado de una u otra forma que regresemos a Él? También este pasaje nos habla de la misericordia por su pueblo, constantemente rebelde y desobediente. Nosotros también hemos sido rebeldes, nosotros también hemos sido desobedientes, pero también hemos sido receptores de su misericordia. Ezequiel da el mensaje acerca de que solo el pueblo es responsable de todos los problemas y castigos que han experimentado. Dios apartará a aquellos que persisten en rebelarse contra Él, mientras que traerá a los fieles a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. La razón la conocían y la razón la conocemos nosotros hoy. Sabréis que yo soy Jehová. Conocemos estas palabras. Abracemos estas palabras. Reconozcamos que Él es Dios, que Él es Jehová de los ejércitos poderoso. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos hoy, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has sostenido. Permítenos, Señor, reconocer que todo procede de tu mano, que todo es por medio de tu gracia, que todo, Señor, es para honrar tu santo nombre. Gracias, Padre, porque un día nos consideraste dignos, no por algún mérito de nosotros, sino solamente por tus méritos. Y nos permitiste conocer a Cristo, tener salvación por medio del sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por estas bendiciones. Gracias por tu amor inagotable y porque en todo y en todas las cosas siempre nos muestras tu amor y misericordia. Gracias, Padre, por ello. De todo damos las gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.